Buenas noches, queridos hermanos. Estaba pensando en la reunión anterior y decía qué bueno que es gozar de lo que ha hecho el Señor por cada una de nuestras vidas, poder acercarnos a su casa y poder disfrutar de un antes y un después. Antes, ¿cómo estábamos? Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos. ¿Se acuerdan que habló Juan el domingo pasado? Cuando decía cuál era y describía muy bien y muy claramente el antes de nuestra vida, a partir de, es la cruz de Cristo, y después empieza un nuevo desafío, una nueva vida para cada uno de nosotros. Y en esta tarde yo quisiera hablar del día después, o sea, el antes lo vio Juan, la cruz es lo que estuvimos recordando recién, y a mí me gustaría hablar un poquito acerca del después, del hoy o del mañana, de los que nos toca a nosotros. No sé a quién le suena este nombre, Edmar Lacerda. ¿A alguien le suena? Bueno, a mí tampoco me sonaba, hasta que leí algo de lo que pasó en su vida. Creo que Nicole sí sabe quién es, porque ella me lo contó un poquito hace un tiempo atrás. Este señor fue un jugador de fútbol, un brasilero, nacido de Brasil, que se va a jugar al fútbol a Ucrania. Muchas veces quiso jugar en su selección y como no pudo jugar allí, entonces decide partir a Ucrania y desarrollar su vida de deporte en ese lugar. Entonces, al cabo del tiempo donde juega el fútbol, se hace ciudadano ucraniano. Y entonces se empieza a jugar y obtienen logros en Ucrania, pensando él siempre que como no voy a poder jugar en la selección de Ucrania, de Brasil, porque Brasil es el semillero de los buenos jugadores de fútbol, seguramente que voy a poder brillar en Ucrania y voy a poder ser un gran jugador de fútbol allí. Pasa el tiempo y cuando este jugador estaba entrenando, un día le llega una carta alineándolo para el ejército, ya que era un ciudadano ucraniano. Esto no pasó ahora, pasó hace un tiempo atrás. Bueno, dice que cuando este jugador va y le muestra la carta a sus compañeros, nadie lo podía creer, decían que era una broma, porque decían, viniste para jugar a la pelota y te están llamando para el ejército. Y ¿saben qué? Bueno, la historia después siguió, este jugador arregló las cosas con su club, indudable que no fue a la guerra, pero esto, no solo esto, sino que esto que estaba preparando como introducción, me hace pensar de que a veces cuando nos hemos acercado a la cruz, nos acercamos únicamente por los beneficios que tiene la cruz. Entonces pensamos y basamos toda nuestra vida en los beneficios que vamos a obtener, ¿no? Salvación, ya ahora podemos pensar en el cielo, podemos pensar en las bendiciones, sabemos quién está de nuestra parte, pero lo que no queremos es compromiso, o lo que no queremos son obligaciones, o lo que no estamos dispuestos es a vivir una vida como la cual somos llamados. Leía que en el texto bíblico dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces de pronto es como que cuando recibimos al Señor en nuestros corazones, creo que en nuestra mente hay un clic que nos hace pensar de que ya ahora va a ser todo diferente y todo va a ser de color de rosas. Yo esta tarde le puse como título al mensaje, estamos en guerra. Y lamentándolo mucho, en este momento se ha hablado mucho de la guerra, pero yo creo que es bueno y el título creo que es válido para el mensaje que traigo en esta tarde, que no es mío, sino que el Señor ha hablado en mi corazón y que lo quiero trasladar y compartir con ustedes. Primero voy a definir un poco lo que es la guerra, qué es lo que se encuentra en la guerra, y después vamos a entrar plenamente al mensaje. ¿Cómo está definida la guerra? Dice, es una consecuencia natural de la presencia del pecado en el mundo y de la codicia de los hombres y de las naciones por lo que le pertenece a otros. O sea, la mayoría de las guerras se hacen por una cuestión económica. En el fondo, la mayoría está dada por eso, ¿no? Hay algo que nos interesa, se arma la guerra y bueno, me quedo con lo que era del otro, si lo puedo vencer, ¿no? Santiago 4, del 1 al 3, podríamos leer el texto donde dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones que combaten en tu interior. Esto en la Biblia misma se habla de esto. Ahora, me sorprendí también porque las guerras antes eran utilizadas por Dios mismo en Israel para tratar de castigarlos o corregirlos de algo que estaban haciendo mal. Entonces se permitía la guerra, Dios permitía la guerra,
nunca perdiendo el control, sino que tenía el control de la guerra hasta donde él quería llegar y los hacía pasar por la guerra al pueblo de Israel. Ahora, me llama la atención que también en la Biblia cuando Jehová de los ejércitos vence a Faraón cruzando el Mar Rojo, porque acuérdense la situación, nada tuvo que ver el pueblo de Israel, ellos solamente obedecieron y caminaron, y cuando se abrieron el Mar Rojo se abrió, ellos pasaron, atrás venía todo el ejército de Faraón y el Señor los destruye. Y en aquel lugar dicen que Jehová fue llamado varón de guerra. Eso lo pueden leer en Éxodo 15:3. En Números 21:14 menciona un libro de las batallas de Jehová. Algo interesante que no lo había visto antes. O sea, como que, y David mismo reconoce de que Dios sí era quien adiestraba sus manos para la batalla. Él lo dice, es bíblico tal cual, así como dice. Ahora, hay una cosa que me llamó la atención, el pueblo de Israel de los demás pueblos. Dicen que cuando el pueblo de Israel se tenía que enfrentar a una guerra, lo primero que hacía era ir y consultarle a Dios y tratar de buscar lo que Dios tenía como propósito por delante para saber cómo les iba a ir. El mundo, que lo que hace, o los demás pueblos, dicen que iban a buscar a sus adivinos. Esto es bíblico también, está en la Biblia, en Éxodo 21, 26, 28. Iban a ver a sus adivinadores, a ver cómo les iba a ir en la guerra. Ahora, pensaba, ¿qué es lo que hay en la guerra? Aparte de destrucción, aparte de todo esto. Hay estrategias. En toda guerra siempre hay estrategias. ¿Cuáles pueden ser algunas de las estrategias? Bueno, se envían exploradores o espías al lugar determinado al cual vamos a invadir o al cual vamos a entrar en guerra. Por eso es que se cortan todos los canales de televisión, por eso es que se trata de ver y de controlar quiénes son las personas que entran, quién sale, para qué están, cómo están. En toda guerra que hay prisioneros en el medio de la guerra, que automáticamente cuando son tomados los prisioneros, se les trata de sacar toda la información que pueda acerca del lugar donde están. O sea, esto es muy normal en toda guerra. Hay tácticas que se usan, como la sorpresa, la emboscada, una huida simulada, ¿no? Diciendo, nos retrotraemos y cuando ellos avanzan los enganchamos de nuevo. O sea, estas son tácticas que se usan para cualquier guerra, el asedio. Ahora, hay resultados en toda guerra. Bueno, en la antigüedad se daba mucho de que después que el que vencía el otro pueblo lo saqueaba, se mutilaban a los prisioneros, en muchos de los casos se le daban muerte a los soldados que quedaban como prisioneros, eran muertos, y en otros casos lo que se hacía es llevar a los prisioneros como reducirlos a esclavitud. O sea, ¿qué hacían? A partir de ahora te tomamos, te conquistamos, van a ser esclavos nuestros. Los invito a que leamos Efesios capítulo 6. Efesios 6, versículo 10. Vamos a leer ahora todos los pasajes y después vamos a ir desglosando algunos de ellos para entender a dónde quiero ir con el mensaje en esta noche. Versículo 10 va a ser nuestro texto clave. Yo sí en esta noche todos nos vamos de este lugar con este texto en la mente. Creo que podemos decir, hemos gastado bien nuestro tiempo, hemos invertido nuestro tiempo. Dice así la palabra de Dios. Dice, por lo demás, escribe el apóstol Pablo desde la cárcel, escribe, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, podríamos decir, teniendo esta clase de guerra, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Aquí vamos a basar todo lo que es el estudio de esta noche, ¿no? Y decía que el texto 10 es la base de nuestra fortaleza. Pablo, el apóstol, llega al final de la epístola dirigiéndose a las familias de Dios con verdades indiscutibles. La primera verdad que podemos sacar de este pasaje, fíjense que ya es el capítulo 6, es que la vida cristiana es una guerra permanente, que las huestes de Satanás se dedican a obstaculizar y obstruir la obra de Cristo. Están trabajando permanentemente. Las huestes de Satanás intentan poner fuera de combate a los soldados de manera individual. Este es un punto muy importante para considerar en esta noche. O sea que no tenemos un ataque masivo de parte de Satanás. No es que Satanás va a venir a nuestra iglesia y que nos va a atacar a todos juntos, sino que trabaja en lo particular, en cada uno de nosotros. Y está haciendo su obrita. ¿Para qué? Para que justamente nos venza de a uno y allí vencer a una gran cantidad. Cuanto más efectivo sea un creyente, este término me gustó de un autor que me encanta, que dijo algo hermoso. Dice, cuanto más efectivo sea un creyente para el Señor, serán más salvajes los ataques del enemigo. O sea, vamos a hacerlo al revés de lo que dijo este autor. Cuanto más trivial, cuanto menos comprometido y cuanto más frío sea un cristiano, menos problemas va a tener. ¿Podríamos decir que es así? Yo creo que sí. Así que cuando yo leía esto, dije, la primera pregunta o lo primero que voy a pensar en mi corazón es decir, como decía recién Rolando, ¿no? Por ahí estamos tan ensimismados, tratando de no tener problemas, que todos sean soluciones, y nos olvidamos que no hemos sido llamados para eso. Entonces, si hermano usted no tiene guerra, primero le diría que se fije si ha pasado por la cruz de Cristo. Si ha habido un antes y un después en su vida. Porque sería algo que es necesario en la vida. ¿Por qué? Porque Satanás nos va a atacar. Ahora, si pasamos ese examen y de pronto seguimos con poca guerra, yo le diría, bueno, consideremos en qué estatus estamos de vida cristiana, cuánto estamos obedeciendo, cuánto estamos de comprometidos, cuánto estamos dispuestos a seguir lo que dice la palabra de Dios. Y entonces allí podremos tener algún número estable de lo que puede ser nuestra vida particular. Otro término que usaba el escritor decía, las municiones no son gastadas en cristianos nominales. Y ponía al lado un cartel y le decía, alerta. Y me caga todo esto, ¿no? O sea, ¿para qué le voy a tirar a alguien que no me molesta? ¿Para qué voy a apuntarle a alguien que no hace nada? Entonces, cuando yo veía esto y leía esto que nos dice el apóstol Pablo, yo sacaba algunas conclusiones. Primero, que la lucha es desigual. ¿Por qué? Y acá es donde yo digo que quiero que veamos, pero el versículo 10 permanentemente. Al ser una lucha desigual, porque nos estamos enfrentando con enemigos que no conocemos, que no tenemos idea, es una lucha desigual. No podemos hacer nada con nuestras fuerzas con este enemigo. Esa es otra cosa. En el texto muy claro dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. O sea, que si yo pienso que puedo vivir mi vida cristiana de una manera autónoma, sin depender de Dios y de su fuerza y de su voluntad, estoy seguro que voy directo al fracaso, que vamos directo al fracaso. Una iglesia sin la bendición y la fortaleza de Dios no existe, no puede existir. Ninguna de nuestras vidas puede estar fundada en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo fuerte que soy. ¿Por qué? Porque seguramente que voy a ser derribado. Porque estoy peleando o estoy viendo la guerra de una manera que no es la correcta. Ese sería, seamos fortalecidos en el Señor. Eso dice el texto. Bueno, ¿saben qué dice la Biblia actual? Dice, finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. La Biblia de Jerusalén dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder y no del mío. Dios habla hoy, dice, busquen su fuerza en el Señor. Fortalecerse en el Señor es ponerse en forma espiritual. Fortalecerse en el Señor es ponerse en forma espiritual. Es entender que después de que pasamos por la cruz, entramos a una nueva dimensión en la cual tenemos que estar subyugados ya no al poder del maligno, sino al poder de Dios y a su dependencia y a lo que Él quiere de nosotros y de su poder. Porque si no vivimos vidas o cristianismos aburridos. ¿Nunca le aburrió ser cristiano?
¿Nunca pensó que era tedioso? ¿Nunca pensó decir, ya, ¿qué hago acá? ¿Sabe que yo confieso que sí lo he hecho? Que muchas veces en mi vida me pasó eso, que dice, y cumplir con este rito que se transforma en una religión, cuando no hay vida, cuando no hay propósito, cuando vemos de que otros disfrutan de la vida cristiana y yo no la puedo disfrutar de la misma manera, digo, ¿qué ha pasado? Bueno, sin lugar a dudas, que en mi vida no está siendo activo el versículo 10. Por eso es que digo que es un versículo fundamental. Ahora, si no dependemos del Señor, empezamos a depender de nosotros mismos. O sea, esto es una o la otra. En el mismo texto dice, y en el poder de su fuerza. Un autor me encantó que escribía y decía, su fuerza son los ilimitados recursos que Dios tiene. El poder de Dios es un poder inimaginable e inexplicable, capaz de transformar, de redimir, de santificar, de justificar a toda persona que ha sido escogida por Él mismo, por el Hijo. Todo esto puede hacer el poder de su fuerza. Ahora, si nos vamos de este lugar en esta noche sin entender este texto, somos unos fracasados. O mañana vamos a fracasar seguro. Estaba pensando cuando estudiaba el tema decía, bueno, estamos en guerra. ¿Y ahora qué? Bueno, yo voy a tratar en esta noche de tratar de que podamos un poquito abrir esto de la guerra y tratar de ver para que seamos prácticos, porque si no, no tiene demasiado sentido ocupar el tiempo y ser muy teólogos o teológicos si no lo traemos a la realidad de todos los días. Hay dos pasajes que son muy claros en cuanto a lo que es el ataque para cada una de nuestras vidas. Uno de los pasajes, que no es el que nos vamos a basar, pero que sí es claro a la hora de que quién está en contra de nosotros en esta guerra en la cual estamos luchando, está en Santiago capítulo 1 del versículo 13 al 15. Dice, cuando uno de la propia concupiscencia es atraído y seducido, después de esto, ¿qué pasa? Se produce en nosotros el querer y bueno, se concibe y queda a luz el pecado. Entonces, cuando uno es seducido por las propias cosas, no le tenemos que echar la culpa a otro. Somos muy propensos de echarle la culpa a todo a otro, ¿no? A veces le echamos más culpa de las que tiene Satanás. A veces nosotros somos lo que nos gusta algo, lo que queremos disfrutar, lo que estamos atentos a ver de que eso llegue, y después decimos, Satanás me tentó. ¿Saben qué? Creo que esto yo lo conté un día. Es una ilustración. Dice que un niño estaba con su madre y la madre vivían en el campo, había un río de por medio, y entonces tenía un puente el río. Y la madre lo mandaba al niño que fuera a hacer las compras. Entonces el niño salía de la casa, iba a hacer las compras y le decía, pero apúrate que tengo que terminar con la comida. Y el niño demoraba, hasta que, ¿qué pasa? Dice que se va ella a ver si le había pasado algo. Cuando lo encuentra bañándose en el río. Y bueno, entonces viene la madre, hace lo que hacen todas las madres, muy buenas que son. Lo corrige, qué sé yo. Bueno, pasa el tiempo y lo vuelve a mandar. Y entonces le explica ella, mirá, no, lo que pasa es que si yo te mando, vos tenés que ir, no tenés que ceder ante la tentación de Satanás, que qué sé yo, que qué sé cuánto, y le explica. Lo manda nuevamente después de un tiempo. Y lo ves que el chico sale corriendo después que ella le da la plata para ir a comprar, se mete en una piecita y demora unos segundos. Entonces ella va a la pieza a ver qué es lo que pasa. Cuando abre la puerta ve que se está poniendo una malla. Entonces, pero, ¿qué está? No, por las dudas si el diablo me tienta, dice. Entonces, en este ejemplo tan vago, es lo que a veces nos pasa, ¿no? Le echamos la culpa, pero nos estamos poniendo la malla. Y muchas veces nos pasa esto. Entonces, este es uno de los ataques. El otro ataque que tenemos es ¿cómo explicarlo? ¿Cómo decirlo? Dice el texto muy claramente ¿con quién nos estamos enfrentando? Lo voy a leer tal cual. Dice, vamos a pasar el versículo 11 al versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, pero sí tenemos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, de este tema no hablamos mucho porque es un poco tabú a veces para nosotros, pero yo creo que es importante que nosotros podamos identificar y hablar del enemigo tal cual como es él. No hay demasiada luz en cuanto a lo que habla en cuanto a lo que es el principado, la potestad. Si bien yo anoté algunas cosas acá,
qué es, pero cuando empezamos a tratar de ver qué es lo que es, todos los autores van hacia un mismo lugar y dicen, es un reino satánico que está organizado y que tiene diferentes categorías y cada uno cumple lo suyo. Sería como si tenemos el presidente, el gobernador, el intendente, los senadores, diputados, y están armaditos. Hay uno que comanda todo, que es el jefe, y que siempre hablamos del jefe. Y todos los demás hacen la obra, y están al lado de cada uno de nosotros y en este mundo haciendo su obra. Ahora, empezamos por el texto porque dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Qué sería tener lucha contra sangre y carne? Creo que sería pensar en todas las filosofías que hay en este mundo. ¿Qué sé yo? Si me permiten hablar acerca de la evolución, de la teoría de la evolución, donde vendríamos de un mono, la teoría del Big Bang, donde una explosión hizo, entonces estaríamos divagando en esto, que si una explosión puede hacer cosas tan bellas y vemos el mundo tan hermoso que es en muchos lugares y tiene paisajes. Entonces dice, no estamos hablando de esto, no estamos hablando de sectarios que niegan a Cristo. No estamos hablando de ateos que dicen Dios no existe. Esto no es la lucha contra la sangre y la carne. No hablamos acerca de agnósticos, aquellos que se autoproclaman no aceptar que existe un Dios y al cabo de cualquier enfermedad o al fondo de la enfermedad piden que vaya un cura o un pastor a hablar con ellos. Estamos hablando de otra cosa, dice Pablo. Estamos hablando de los principados y potestades. ¿Quiénes son? Son los dominadores de este mundo de tinieblas y como huestes espirituales de maldad están en las regiones celestiales. Y están haciendo una obra que desconocemos. Ahora, antes de seguir con este pasaje, yo quiero quiero leer un pasaje. ¿Me lo podés poner, por favor? Colosenses 1:16. Porque es muy importante que lo podamos leer antes de continuar. Colosenses 1:16 dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. O sea que estas personas o estos seres, fueron criaturas de Dios. Lo dice la palabra, lo estamos leyendo, no podemos dudar que han sido, pero que algunos cayeron de la posición de confianza que se les había designado, que no guardaron su primer estado o su principalidad, como dice en Judas 6. Estos luchan contra la posición celestial de los santos. Es una lucha permanente. Ahora, cuando yo veo y digo, si yo no puedo entender, no los puedo ver, y no puedo estar en consideración de decir cómo me defiendo de ellos. Colosenses 2:15. ¿Qué dice? Y dice, y despojando, está hablando de Cristo en la cruz, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Entonces, hermanos, cuando yo leí esto, dije, tenemos que volver al 10. Y no al 10 a Messi o a Maradona, no, tenemos que volver al 10, al versículo 10, que es el único que puede triunfar sobre estos principados, sobre estas potestades y sobre todo lo que ellos pueden llegar a hacer. Si nosotros nos acercamos al Señor y vivimos bajo su dependencia, seguramente que podremos tener victoria. Ahora, si nosotros estamos alejados, si hacemos, disculpen el término, si hacemos la nuestra, es indudable que somos llamados a la derrota. Hermanos, la batalla es contra fuerzas demoníacas, contra batallones de ángeles caídos, contra espíritus malos que tienen gran poder. Y aunque no los podamos ver, estamos siempre rodeados. Si no, vamos a ver al lado nuestro permanentemente cosas demoníacas. No. Fíjense que algo muy interesante, que primero de que las tentaciones no son permanentes a cada segundo de nuestra vida. El Señor nos dejó una explicación de esto cuando estuvo en el monte. Dicen que se acercó y lo trató de tentar al Señor. Y después, ¿qué dice? Lo abandonó y se fue. Satanás lo dejó y se fue. Después que quiso tentarlo, vamos a tener momentos donde vamos a tener una actividad superior de estos. Ahora, es increíble pensar de que esos momentos pueden ser los momentos de nuestra debilidad. Que sean los momentos justos donde
se nos ve a nosotros débiles. ¿Saben qué? Yo consideraba una cosa y pensaba esto. Yo digo, si estos seres no pueden ver el futuro, Satanás tampoco tiene capacidad de ver el futuro. Sí tiene capacidad de ver nuestro pasado, por eso es el gran acusador. Sabe de nuestros actos. Ahora, póngase a pensar, usted que es inteligente igual que yo, ¿y cómo tocaría una persona? Entonces, si yo estoy buscando a alguien para atacarlo, ¿qué haría? Haría un ranking de debilidades, ¿no? A ver, Gustavo Casepis, ¿en qué cae? En esto no. Bueno, esta la vamos a sacar. En esto sí, en esto no. En esto también lo vamos a sacar. Bueno, tengo 5 cosas que son donde acá puedo llegar. ¿Por qué les digo esto? Y nombre a Gustavo porque sé que no se enoja. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque, hermanos, es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Tenemos que empezar a pensar cuáles son nuestras verdaderas debilidades. Porque todos sabemos cuáles son, pero tal vez el que está al lado mío no la sabe. Y la puedo esconder muy bien al lado el que está al lado mío, ¿no? Y tal vez yo me planto acá y ahora estoy hablando y algunos digan, uy, qué espiritual. O mirá, no tiene debilidades. ¡Wow! Qué lindo sería para mí. Sin embargo, estoy lleno de debilidades. Entonces, lo que tengo que hacer es un ranking de debilidades y ahora les voy a contar para qué. Una cosa que quiero hacer una salvedad, que si no Juan me la va a hacer dentro de poquito, es que estos ángeles o estos seres demoníacos no pueden habitar en un verdadero hijo de Dios. No hay forma de que habiten. Está el Espíritu Santo, quien ha sellado nuestras vidas y no pueden habitar. ¿Qué sí pueden hacer? Pueden hacer su tarea, que la tarea es la opresión, el hostigamiento permanente. Yo no puedo creer, por ahí veo y digo, qué bárbaro, ¿por qué estoy triste si lo tengo al Señor de mi lado? ¿Por qué estoy pasando por este momento? Y claro, tal vez me alejé y estoy en un momento de debilidad. Y bueno, es que ellos están para eso. ¿Saben lo que es la opresión? Es la presión, es la angustia, el malestar, la insatisfacción. Este mundo está lleno de insatisfacción, hermanos. La iglesia está llena de insatisfacción muchas veces. Cuando no estamos dándole el lugar adecuado al Señor, nos volvimos insatisfechos estando en este lugar. Y tal vez creemos de que es porque el hermano hizo tal cosa, porque los ancianos no hicieron, porque el otro hizo tal cosa y tenemos una insatisfacción adentro y no nos damos cuenta que tenemos que volver al 10. No queda otra. Poder, fortaleza en Él. Poder y fortaleza en Él. Hostigamiento, dice la palabra que es la acción de hostigar, perseguir con mal ánimo, molestar, golpear, y uno dice, oye, a mí nadie me pega, los seres que vos decís nunca me han pegado. ¿Saben qué? Creo que ahora se está poniendo, y no de moda, sino que es muy real. A veces la cuestión psicológica es mucho más grande que la cuestión física. Y estos seres sí psicológicamente nos pueden hacer trabajar y nos hacen pensar cosas que no son. Y muchas veces tal vez pensás de que un pecado no ha sido perdonado, siendo que ya lo confesaste. Y muchas veces no te animás ni siquiera a levantarte a orar o dar un texto en la reunión porque en la semana pasaste algo que ya pediste perdón, sin embargo está el acusador que te dice, no te levantes. Vos no podés. Quédate ahí, quédate calladito. Cuando vas a hablar con alguien, ¿te acordás? ¿Te acordás lo que pasó? Hermanos, vamos al versículo 11. Es como si el texto dijera, la única fortaleza y poder vienen de Dios, versículo 10. La lucha es tremenda y desigual, versículo 12. Por lo tanto, dice el versículo 11, ¿qué tenemos que hacer? Por lo tanto, dice, vestidos de toda la armadura de Dios. O sea que sí o sí, el después que yo estoy hablando es vestirnos de la armadura de Dios. La armadura es especial, es única y sirve para poder estar firme y victorioso. Hermanos, no hay otra. No hay otra. Si queremos seguir, voy a ir más rápido porque si no se me va el tiempo. ¿Por qué la armadura? Porque lo dice la Biblia, es para estar firme. Entonces, frente a las múltiples estrategias que tiene el enemigo, tener la armadura nos va a dar las herramientas para poder salir adelante y para poder ser vencedores. Ahora, un tema que no quiero dejar pasar por alto, que lo estoy viendo aquí, es que el propósito fundamental de todos estos seres y hasta de Satanás mismo con nosotros es inutilizarnos. En la guerra que estamos, nuestra inutilización es lo mejor que puede pasar.
¿Saben quién es un inútil? Yo lo busqué porque dije, qué palabra fea, ¿no? Que te digan, sos un inútil. Bueno, un inútil es alguien que no produce provecho, que no produce servicio o que no produce ningún beneficio. ¿Lo puedo repetir? Un inútil es alguien que no produce provecho, que no produce ningún servicio y que no produce ningún beneficio. Si a vos te dicen que sos un inútil porque en la iglesia te ven y no haces nada, sos un inútil. No estás sirviendo. Ahora, cuando Satanás llega al punto que nos inutiliza, ya está tranquilo. Ya está. Logró su cometido. ¿Y tenemos guerra? Sí que tenemos guerra. Sí que tenemos, pero no tenemos que dejar que nos inutilice. Ahora, voy ya a la vestimenta. Voy primero que nada. Dice, por lo tanto, toma toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, habiendo acabado todo estar firmes. Dice, primero que nada, vamos por la primera pieza para ponernos. Dice, el cinto de la verdad. Cuando yo leía lo del cinto de la verdad, habla acerca de la verdad que es la palabra de Dios. Ahora, ser veraces con nosotros mismos y con los demás, en cuanto a ser fieles en mantener la verdad de la palabra de Dios, esto nos va a sostener en el tiempo y la distancia. O sea, si nosotros aplicamos la palabra de verdad a nuestra vida diaria, en un estudio constante, sistemático, memorizar la palabra, esto va a hacer de que podamos tomar decisiones correctas. Esto va a hacer que nosotros podamos conocer lo que Dios quiere de nosotros. La coraza de justicia es el segundo punto. La coraza es lo que se pone en el frente y la espalda. Todos sabemos, no voy a explicar cómo era la armadura. Dice, cada creyente está revestido de la justicia de Dios, que dice en 2 Corintios 5:21. Lo tenemos. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Esto que pasó en nuestras vidas debe ser para que manifestemos integridad y rectitud. Cuando hablamos acerca de la justicia, hablamos acerca de lo que Dios plasmó en nuestras vidas. Lo que es la integridad, no doblez. La integridad habla acerca de un solo paño, ¿no? Habla acerca de que no podemos tener una vida acá y mañana cuando salgo y estoy en la fábrica soy otro, y mañana estoy con y estoy en mi casa y son otro. Entonces, cuando yo voy teniendo diferentes personalidades y me acostumbro a esto, a veces hasta la gente ni se da cuenta. ¿Sos así en tu vida? ¿Te pasa esto? ¿Pasa que algunos en tu trabajo ven a una persona y afuera ven a otro? Cuando estamos limpios en nuestras conciencias, hablando de integridad para con Dios y con los hombres, el diablo nada tiene que disparar contra nosotros. No tiene motivos. No le estamos dando lugar. Los estamos dejando afuera. ¿Es una lucha, hermanos, vivir en integridad? ¿Sí o no? Sí que es una lucha. La lucha. ¿Es una lucha vivir de una sola faz? Claro que sí. Ahora, todos nosotros somos llamados a vivir de esta manera. Sigue el texto y dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y esto le va a encantar a Rolando y a Dios también. ¿Qué es estar calzado con los pies del apresto del Evangelio? Es con la disposición de partir con las buenas nuevas de la paz. ¿Saben qué? Muchos de nosotros cuando nos vamos esta noche de aquí, nos vamos a casa. Y muchos tenemos familia cristiana, o algunos nos están acompañando acá nuestros hijos, nuestra esposa, y llegamos a casa y tenemos un círculo donde la pasamos bien, donde estamos contentos, donde estamos contenidos. Ahora hay muchos de los que están aquí también, o tal vez de los que están escuchando, que no están en ese círculo. Y que de pronto tienen que tener la disposición de partir con las buenas nuevas de la paz. ¿Para qué? Para invadir el territorio enemigo. Y salen de aquí, o vos en tu casa, tal vez que estás escuchando, llegás a tu casa y tenés inconversos en tu casa, tenés territorio enemigo que tenés que conquistar. Y tenés que estar presto, tenés que estar preparado. Tenemos que estar preparados con los pies del Evangelio. No es que es una mera sugerencia de parte de Dios. Tenemos que tener calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermanos, todos somos portadores del Evangelio. Todos.
Tal vez algunos tienen mejor, me permiten el término, labia. Tal vez algunos tienen mejor oratoria. Tal vez algunos pueden decir, bueno, pero tiene más llegada. Tenemos grandes evangelistas en nuestra iglesia. Que prediquen ellos. Bueno, que ellos hagan la tarea. Dios los dotó a ellos con un don especial y ellos tienen que hacer la tarea del evangelismo. Los demás no estamos prestos. Prestos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuarto punto, o cuarto elemento, dice el escudo de la fe. Dice sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Saben lo que es el escudo de la fe? Es la firme confianza en el Señor y en su palabra. ¿Saben qué? Cuando los dardos encendidos del maligno nos atacan, pegan contra el dardo de nuestra fe y caen al piso y no hacen nada. Ahora, cuando no tenemos el escudo, es tremendo lo que pasa en nuestras vidas. Yo noté algunos momentos en cuales no hemos tomado el escudo de la fe. Y decía, cuando a veces las tentaciones queman y que estamos allí jugando en el borde, ¿no? ¿Y la elijo o no la elijo? ¿La tomo o no la tomo? ¿Qué hago? Yo sé cuál es la verdad, pero ¿qué hago? Cuando las situaciones son adversas a veces en la vida, no todo es color de rosas, hermanos. Cuando lo decía en el mensaje anterior también, y yo lo repito, vamos a pasar por pruebas, todos. Vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por problemas. ¿Hay situaciones adversas? Claro que las hay. Ahora, el escudo de la fe. Cuando las dudas asaltan, hermano, cuando creí de que estoy abandonado, cuando creí que Dios ya no tiene nada que ver conmigo y que está muy lejos, ¿saben qué es muy triste? Darnos vuelta y decir, no está. ¿Qué pasó? Voy a decir algo porque está Pablo acá, Pablo Gordillo. Esta semana me dice, se me rompió el auto de una manera increíble. Y digo, podría decir, Señor, me puse a trabajar con los vagos y ahora me da esta prueba. Pablo, te abandona el Señor. ¿Saben que a veces pensamos eso cuando nos pasa algo? A la primera de cambio en nuestra vida, pero Señor, si ahora que decidí seguirte, ahora me viene esto y me abandonaste, me dejaste en el camino. ¿Saben qué? La fe mira arriba y dice, creo a Dios. Cuando estamos con estas situaciones complejas en nuestra vida, tenemos que levantar nuestra mirada, mirar el 10 y creerle a Dios, porque Él tiene promesas increíbles para nosotros. El yelmo de la salvación. Un autor decía, y me encantó porque decía, el yelmo es salvación. El yelmo era parte de la armadura, lo que se usaba en la cabeza y cubría la cara, ¿no? Bueno, no importa cuán larga, cuán difícil, cuán complicada sea la batalla, el cristiano verdadero sabe que la victoria está al final del camino. Sabemos eso. Todos sabemos. Le hemos creído a Dios, ¿por qué? Porque confiamos que Él va a hacer su obra en nosotros y que al final del camino va a ser mejor que lo que teníamos antes. ¿Alguno duda de haber aceptado la salvación? ¿Alguno duda o puede decir, che, ¿por qué acepté a Cristo? Me hubiese quedado como estaba antes. Creo que sería una locura, nadie de nosotros lo haría. Entonces tenemos la victoria asegurada en Él. Tenemos la victoria asegurada en nuestro Señor. Nos falta a veces solo ir, buscar la fuerza, tomarla, buscar el poder que están allí servidos para todos nosotros. Están servidos esperando que vayamos y que nos dobleguemos, que doblemos nuestras rodillas y que se las pidamos. Termino con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense que muchas veces creemos que leer la palabra de Dios es simplemente un momento donde tengo que pasarlo, ¿no? Entonces leo el devocional, a la mañana me levanté, tengo un librito maravilloso que lo escribió un hermano muy reconocido y leo ese pedacito y me voy. ¿Saben qué? Leer la palabra de Dios, hermanos, es mucho más que eso. ¿Vieron cuando yo les decía, o cuando al principio hablábamos acerca de nuestras debilidades y que les decía, hagamos un autoexamen? ¿Saben qué? Si estás sufriendo porque tu tentación máxima es la mentira, tenés que ir a la palabra de Dios.
y buscar qué piensa Dios acerca de la mentira. Y busca los textos que hablan de la mentira y apréndelos de memoria. Porque cuando venga el maligno a querer tirarte los dardos, vas a estar preparado con la palabra y vas a poder refutar como lo dice el Señor. A los jóvenes les digo, si su problema es los temas sexuales, vean qué dice Dios del sexo. Vayan a la Biblia, busquen, estudien, pídanle un mayor, saquen conclusiones. ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Fue sano? ¿Fue lo que Dios hizo? Esto todo lo desdibujó el maligno. Aprende los textos cuando habla de la inmoralidad. Tenés que aprender en tu mente los textos bíblicos. Si querés vencer en serio, tenés que tener palabra, pero no tu palabra ni la mía. ¿Sabes qué? Somos más que pobres con nuestras palabras. Somos más que derrotados si confiamos en nuestra fuerza. Si nosotros somos la fortaleza de nuestra vida, ya estamos destruidos. Que Dios nos bendiga en esta noche, en esta semana, y que pueda hacer que su palabra realmente haya tocado nuestros corazones. Y váyanse con el 10. Váyanse con el 10. Léanlo en sus casas. Estudienlo. Es maravilloso. Edgardo, te dejo el lugar.